Hola a todas y a todos, bienvenidos a otra taza de tres, dialogando para multiplicar ideas. Y bueno, como siempre, un nuevo tema, algo muy interesante y una invitada muy especial, una amiga que conocemos hace muchos años y que viene a platicar de un tema que me parece sumamente importante por el tema de la pandemia, ¿no, tocayo? Así es, tocayo, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto y mucho afecto a todas las personas que nos ven en redes sociales y efectivamente, siguiendo con esta línea de utilidad de los temas que tratamos en Taza 3, buscamos ahora abordar algo que pueda ser de mucha utilidad, precisamente como comentabas, Juan Carlos, en función de lo que se vive ahora con la pandemia, ¿no? ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están los que nos están escuchando? Fíjense que es la primera vez que tenemos un programa en donde la invitada es amiga de todos, de los tres, ¿no? Generalmente el invitado viene por alguno de nosotros y el día de hoy, pues Kenia está en casa el día de hoy, ¿no? Bienvenida, Kenia, muchísimas gracias por estar aquí. El otro día me estaba acordando que tenemos casi 20 años de conocernos, o sea, no inventes, 20 años. Bueno, saquen cuentas, por favor. Bueno, pero si parece que esos son los que tienen de edad apenas. Sí, pero de verdad, Kenia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para mí, yo obviamente siempre he seguido el programa desde el número uno, y tengo que reconocer que en el fondo de mi corazón yo decía, ojalá algún día me inviten, porque platicar con los tres es un lujo, ¿no? Entonces, para mí el estar hoy aquí, en primer lugar, es agradecérselos a ustedes y pues a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos y de estar aquí, ¿no? Entonces, gracias a todos y saben que los quiero y los abrazo con afecto. A distancia. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar, bueno, no les comenté, pero Kenia es abogada laboralista, es su especialidad, y entonces creímos pertinente el hablar acerca de temas laborales, pero principalmente, más bien lo vamos a ver desde dos enfoques, ¿no? La parte del patrón, pero también la parte del trabajador es sumamente importante. Creo que derivado de esta pandemia hemos vivido un montón de despidos, de convenios de reducción de salarios. ¿Cómo es que tú has visto en tu experiencia qué ha afectado todo esto de la pandemia en las relaciones laborales, Kenia? Bueno, justo hoy tenía una plática con un colega donde me decía, oye, ¿qué ha pasado contigo? O sea, ¿cómo te ha afectado el cierre de tribunales? Porque la realidad es una circunstancia, según recuerdo, según lo entiendo, igual y desmiéntanme, los tres son abogados, nunca había pasado que tribunales duraran cerrados 5 meses, ¿no? Entonces venimos de eso y me dice un amigo, oye, ¿cómo te ha afectado a ti en tu economía? Y le digo, bueno, se puede decir que mi sector ha sido de los menos vulnerados en cuanto a los servicios jurídicos, porque los abogados que nos dedicamos a laboral sí tuvimos un campo de acción amplio a raíz de que el COVID vino a afectar seriamente las relaciones laborales. Entonces, eso nos permitió generar trabajo. Pero también hay que decirlo que ese generar trabajo no significa que fuera para bien, porque la realidad es que la gran parte de nuestro trabajo implicaba una problemática seria, tanto para el patrón como para el trabajador. Entonces, se afectó muchísimo la economía, hubo una pérdida de empleo impresionante, digo, hay que ver los números nada más de los empleos formales que se perdieron en abril y mayo, y pensemos en los informales, ¿no? Entonces, realmente hubo una reducción en las plantillas laborales y lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Las escuelas, leía estadísticas de que 5 de cada 10 escuelas privadas van a desaparecer. 5 de cada 10. Y el desaparecer ese tipo de empresas o pequeños negocios, también hay que decirlo, por ejemplo, locales como que prestaban servicios de natación, de servicios de gimnasios, todo eso está desapareciendo. Y al desaparecer son fuentes de empleo. Y la realidad es que la situación económica se está viendo muy mermada, y en ese sentido yo creo que desde el sector de donde estemos, patrón o trabajador, hay que tener sumo cuidado para salir adelante de lo que es el COVID. Y no solo en un aspecto salud, sino también financiero. Eso creo que es algo muy importante y qué bueno que lo podemos compartir, ¿no? Fíjate que yo de ese tema, y lo platico ahorita en la tarde, no, en la mañana, fui a una plaza por unas cosas y de suerte me encontré un amigo que tiene una tienda de ropa.
y él estaba sumamente frustrado por la situación, no solamente económica, digámosle el tema de que pues, se le acabó el changarro por 5 meses, sino su relación con los trabajadores, que se me parece que es el tema fundamental. Como que él esperaba un poco más de solidaridad con sus trabajadores en decir, oye, pues no estoy vendiendo, tú no ves que estoy vendiendo, ¿cómo podemos llegar a algo que sea prudente para los dos? Sucedió que le renunciaron, otros le cobraban. Ahí, por ejemplo, Kenia, ¿cómo podemos llegar a este consenso? Jurídicamente o no, o sea, en tu experiencia, ¿cómo ha sido este tema solidario entre patrón y trabajador? Fíjense que nos hemos encontrado en los dos sectores. Desde el patrón que se ha puesto la camiseta y que literalmente ha reinventado su negocio, y es más, ustedes tuvieron aquí un programa de un chico que se dedicaba a temas de fiesta y terminó sanitizando. O sea, la realidad es que patrones que se quebraron la cabeza después de noches sin dormir para por lo menos sacar para los gastos fijos. O sea, hablemos de nómina y renta. Hemos tenido el caso también de patrones que se han friqueado y que simplemente han dicho, háganle como le hagan, ¿no? De trabajadores que se han puesto la camiseta y han aceptado una reducción salarial, o incluso algunos han aceptado no cobrar, hasta también el otro extremo, que han aprovechado esta situación para exigir un pago aún a pesar de las circunstancias, o lo que es peor, inventar un despido. O sea, creo que esta charla es importante para decir que tenemos todos los extremos y que en este mundo, ¿no? Las circunstancias laborales nos generan los dos extremos, los dos polos, trabajador, patrón, y desde quien se han puesto la camiseta y de quien se ha aprovechado la situación. Entonces, el punto medular es qué hacer, porque a lo mejor quien nos está escuchando me está diciendo, bueno, Kenia, ya me explicaste que hay un problema económico, que se están cerrando, que los no esenciales prácticamente desaparecieron. Eso ya lo sabemos. ¿Qué hacer? Bueno, si tú estás en tu posición de patrón y lo que ocurrió, ¿no? Fue que tuviste que estar cerrado por una restricción administrativa, ¿qué hiciste? ¿Despediste a tus empleados? Aguas, se te viene un problema, una demanda laboral y con una posibilidad muy amplia de que la pierdas. ¿Por qué? Porque si de por sí tenemos una ley laboral que está diseñada para resolver a favor del trabajador, pues sumémosle el tema de la contingencia, que al final fue llamada emergencia sanitaria y que no nos permitió pagar un salario mínimo, pues vas a tener un conflicto en tribunales con una posibilidad seria de perder, ¿no? Oye, pero si te dice el patrón, oye, pero pues me acabó la lana, o sea, ¿no es suficiente eso para poder justificar el despido? No, desgraciadamente no lo fue. Jurídicamente hablando, el gobierno tomó la decisión de no usar una figura jurídica que existe en la Ley Federal del Trabajo, de declarar lo que sería una contingencia sanitaria para pagar un salario mínimo durante un mes, y si duraba más, que ya no fuera responsabilidad del patrón. Entonces, independientemente de que el establecimiento estuviera abierto, cerrado, vendiendo o no vendiendo, jurídicamente hablando, lo que tuviste que haber hecho es mantener tu plantilla laboral con el 100% del salario y pagando todas las impuestos, prestaciones, cargas de seguridad social que derivaran del mismo. ¿Qué hiciste? Lo hecho está. No sé cómo lo hiciste, pero insisto, si hubo un despido, preparémonos porque viene ahí un riesgo, y ahí yo recomendaría que vayamos buscando una negociación con aquellos que se fueron y que muy probablemente ya tengan en trámite una demanda. Con quienes se pusieron la camiseta y están ahí con nosotros, bueno, recuperar esa relación, tratar de salvarla. Tengo clientes que reabrieron y que, insisto, empresarios muy decentes que dijeron, yo les quedé de ver tanto, ya está saliendo, les voy a reembolsar. O sea, oye, es importante ahí mencionar los convenios, ¿no? Sí, lo que debimos de haber hecho, porque insisto, hoy llego con muchos clientes que me dijeron, no, yo de palabra, no, yo los di de baja, yo hice esto. O sea, acciones incorrectas, hay que decirlo, pero lo correcto es haber hecho un convenio de modificación de las condiciones de trabajo, donde a causa de la emergencia sanitaria, que fue declarada una fuerza mayor, se reconveniaron, las condiciones de trabajo, como horario, salario, prestaciones,
prórroga de pagos, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? No lo hice, Kenia. Ya reactivé, pero pues la realidad es que la reactivación ahí va caminando, o sea, todavía no se ve claro y todavía no puedo recuperar lo que antes tenía. Vámonos haciendo, o sea, aún no está, ¿no? Y si a esto le sumas, digo, a mí me ha pasado muchísimo con los clientes que ha pasado en la oficina que me preguntan a cada rato, oye, ¿qué hago? Porque aparte el trabajador ya está la reactivación, ya regresamos a laborar, sea esencial o no esencial, si es que sí puede regresar a laborar, ¿no? Ya regresamos a laborar, pero a mí me dicen, tengo miedo de ir y de que me contagie. Entonces, basta el miedo para que entonces sigan en su casa, pues es la parte que me dicen, es que los puedo obligar, no los puedo obligar, es una cuestión ahorita de verdad bien importante, ¿no? Porque muchos de los trabajadores han adoptado esta parte de, pues yo no quiero volver porque tengo miedo de contagiarme porque yo ando en el camión para ir y entonces llego y el patrón tal vez no al 100% o aún cuando esté adoptando todas las medidas sanitarias, el trabajador simplemente dice, tengo miedo. Y me dicen, ¿qué hago ante eso? ¿No? Sí, aquí hay dos puntos a considerar, ¿eh? Primero, y voy al tema patrón. Los protocolos de seguridad no es solo tener un gel antibacterial y darle un cubrebocas de $2 al trabajador. O sea, eso también hay que ser muy conscientes y implica dinero, sí, implica toda una estrategia y una asesoría, pero por favor sí hay que hacerlo. Incluso me han preguntado, ¿pero estoy obligada a darles yo el cubrebocas? Sí, o sea, pero yo comprarlo, el gel está bien, el gel lo pongo, pero que yo les compre los cubrebocas, sí, y la careta y los... sí, es parte de las herramientas, ¿no? Por eso que dices, no nada más basta con tener el gel antibacterial y se acabó, ¿no? No, o también me encanta que compraron los tapetes sanitizantes y ya hoy los tienen como un tapete sucio. O sea, ya no les ponen cloro, ya no hacen nada. Y la verdad yo le digo a los patrones, porque me dicen, Kenia, estoy súper gastado. El gobierno me aventó toda la carga. Mis trabajadores se me vinieron encima, ¿no? Como ahorita nos platicaba Juan Carlos de su amigo. O sea, y todavía me dices que tengo que gastarle en protocolos, por favor. Bueno, pero ojo, veámoslo como una inversión, porque el tema del protocolo nos va a ayudar en la medida de lo posible a evitar un brote. O sea, imaginemos también un brote en tu establecimiento. Híjole, la realidad es que hay que considerar eso, ¿no? Y dos, el tema de tus trabajadores. Identificar a los grupos vulnerables. Eso que nos han difundido mucho en las noticias de mayores de 60 años, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, personas con sistema inmunodeprimido, de verdad lo tenemos que considerar y tener claro quiénes están en ese grupo para poder tener un tratamiento especial con ese grupo de trabajadores. Con el resto de los trabajadores, ¿tienes miedo? Bueno, yo lo entiendo, yo también tengo miedo, ¿no? Pero en ese sentido, pues al final de cuentas nos tenemos que adecuar a esta nueva normalidad y con las medidas de seguridad empezar una reactivación. ¿Qué pasa si al final el trabajador no quiere, no se presenta? Pues entonces tendré que proceder a que me firme la renuncia o en su defecto, si no quiere, establecer un procedimiento de negociación, de terminación o de rescisión, ¿no? Pero insisto, sí cuidándolo, porque como traemos el antecedente del tema de la pandemia, ahorita cualquier baja se presume más que injustificada. ¿Por qué? Porque pues, el trabajador va y dice es que por la pandemia el patrón dijo que no tenía dinero y me despidió. Entonces, hay que tener sumo cuidado con protocolos de seguridad, con el tratamiento que le estoy dando a mi personal y con los problemas que se han derivado de marzo para acá. Yo seguiría con el tema, o sea, yo creo que vamos, como dice Carla al inicio, puedo saber el tema del patrón y luego el tema más el trabajador, porque creo que son cuestiones diferentes, ¿no? Y creo que sí es interesante. Yo decía ahorita, bueno, no es justificado por lo que me comentaste, Kenia, decir, pues no hay chamba, no hay lana, pues ahí se ven y es justificado. Pues creo que me queda claro que no. Yo te preguntaría dos cosas. Uno, ¿es válido o resulta válido el reducir el salario y acordar con el trabajador esa reducción? ¿Es pertinente, es jurídicamente correcto? Y la segunda es, ¿qué pasa si no firmo nada? O sea, al final del día, pues yo confío en mis trabajadores. Pues si voy a ir a la Junta y le voy a decir a la Junta, pues quedamos verdaderamente que sí se podía. ¿Cómo funciona eso? Ok,
Bueno, respecto a la primera pregunta, sí es viable firmar un convenio de modificación de las condiciones de trabajo. Y en ese sentido, sí, no es que nos quiera promocionar, amigos, pero sí se requiere asesoría, porque no es un convenio común y corriente, y sobre todo, insisto, que la redacción de repente se pueda ver muy ventajosa hacia el patrón. Entonces debe de tener una redacción clara y justificando el porqué y la temporalidad también, cuidando ese tema para efecto de que sea válida una reducción salarial. ¿Qué pasa si yo hago un acuerdo verbal? Oye, pues me llevo bien con mis trabajadores, somos cuates, ¿no? Tenemos una relación de confianza. Y por eso es que hice un acuerdo verbal. Híjole, los acuerdos verbales, ustedes lo saben, ¿no? O sea, no valen en ningún área del derecho, pero en la laboral es todavía la más peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que diga el trabajador se entiende, por cierto, hasta que el patrón no demuestre lo contrario, pero con papelito, ¿no? Entonces, en ese sentido, una reducción salarial sin que medie un convenio bien hecho, bien estructurado, es una causal de rescisión para el trabajador. ¿Qué significa eso? Patrón, tienes un juicio perdido desde antes que nazca, porque tú le pagabas 5,000 a la quincena y a la siguiente quincena le pagaste 3,500 sin que medie una justificación. Con eso él ya acreditó una causal que prevé la ley por la cual el trabajador se puede ir por culpa del patrón. Y déjale su limón a la herida. ¿No? O sea, lo que dices es que sí puedo reducir, o sea, sí se puede reducir, pero tiene que estar documentado y justificado. Y si no se hace, el problema es para el patrón. O sea, al final del día el trabajador va a decir, yo ganaba 10,000, de pronto bajó a 3,000, pues yo digo que no me dijo por qué y es tu bronca. Así es como sería el problema. Y el patrón tenía que probar por qué lo hizo, pues dificilísimo, ¿no? Es correcto. Te decía, y déjale hecho limón a la herida, porque además seguridad social. O sea, con independencia de que no te demande el trabajador porque es bien buena onda, imaginemos que de verdad no te demandó, pero la autoridad fiscal igual va a llegar a revisar y si no tienes documentos igual te va a multar, igual te va puedes tener capitales constitutivos y demás por no haber tenido acreditados todos estos movimientos, y aunque no te demanden, ¿no? Digo, como viéndolo también desde un aspecto todavía más profundo. Oye, pero otra pregunta también que me ha salido mucho. Al final del día le pusieron emergencia sanitaria, pues para ponerle emergencia sanitaria, pero ¿no se podría pensar que por el mismo elemento es válido pagar el salario mínimo? Mucha gente lo hizo, ¿es correcto o no? Fíjense de que fue, yo creo que todo un tema, y sin duda alguna estoy aquí con 3 expertos. Yo pude ver también varios paneles que organizaste, y en ese sentido la realidad es que es muy respetable la opinión de varios colegas, en el sentido que decían, pues el gobierno le puso emergencia sanitaria, pero al final, ¿no? Si nos vamos al espíritu de la ley, el objetivo es el mismo, que es dar un periodo de suspensión por un tema sanitario, ¿no? Y en ese sentido muchos colegas se aventuraron a asesorar en el sentido de aplicamos la ley del trabajo, lo vemos como contingencia y nos vamos un mes con salario mínimo y si esto se prorroga, no te pago más. La realidad es que la interpretación pues, es muy válida y yo les dije, y mientras el trabajador no se queje y no haga nada, pues a lo mejor en tema laboral no vas a tener implicaciones. Pero yo considero que aquellos que lleguen a tribunales no lo van a ganar. O sea, y yo siento que tanto en juntas de conciliación como en colegiados. ¿Por qué? Por la realidad, por un tema político. El gobierno fue sumamente claro al hacer la declaratoria e incluso fue una pregunta expresa de la conferencia de prensa donde se dio a conocer la emergencia sanitaria y donde dijeron, no es lo mismo. Por lo tanto, yo considero que al final, en un año, año y medio, vamos a ver resoluciones diciendo de que esos pagos o esas reducciones salariales, esas modificaciones, fueron unilaterales, no se pegaron a derecho y se equiparon a un despido injustificado. Yo así lo creo por un tema político, porque a lo mejor si nos vamos a jurídicamente hablando, yo también comparto el criterio, en el sentido que al final el objetivo era el mismo. ¿Y cuál es el objetivo? A lo mejor estamos hablando muy técnicamente, ¿no? Pues el objetivo era proteger tanto el patrón como al trabajador en el sentido de que ante una circunstancia de contagio,
pues se dejara de prestar el servicio para no propagar un virus y en ese sentido el sustento del trabajador quedara por lo menos sostenido con el salario mínimo y que el patrón no se viera tan afectado en seguir pagando nóminas cuando no estaba generando dinero. Entonces, ahí está sobre la mesa, vamos viendo, seguro va a haber resoluciones de tribunales porque muchos se aventuraron, sobre todo los colegas de Ciudad de México, ¿eh? Sí. Oye, Kenia, pero bueno, menos conservadores, les digo yo. Sin el ánimo de llevar esto a una plática técnica, que no es el propósito, ¿no? De no apartarnos de la utilidad. Yo solamente quiero comentar que yo no soy laboralista, pero a mí me parecería sumamente grave que resolvieran como tú anticipas, porque entonces quedaría totalmente fuera la autonomía de los poderes, ¿no? O sea, estaríamos hablando de un poder judicial, de una reforma laboral judicial, que vamos a poder estar en ese contexto cuando se empiezan esas relaciones, o esas resoluciones, perdón, pero estaríamos hablando de una subordinación a lo que dijo el presidente, y bueno, yo creo que sería un tema sumamente peligroso, sí político, pero sería muy grave que los tribunales en un momento dado resolvieran en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso solamente como un comentario. Lo que a mí me gustaría es que ahora nos empezáramos a enfocar un poco a la otra perspectiva, es decir, nadie está obligado a lo imposible. Ok, yo no tengo ya recursos, sale, pues entonces, pues, ¿qué hago? Pues te empiezo a liquidar, lo siento mucho, ¿no? O sea, ok, ya vimos esta parte desde la perspectiva del patrón. Pero ahora, desde la perspectiva del trabajador, que es lo que creo que también puede ser un tema muy útil para la gente que nos sigue en el programa. Yo soy trabajador y entonces mi patrón me dice, ¿sabes qué? No te puedo pagar, te reduzco el salario a la mitad. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Cuál sería ahí entonces un poco como las sugerencias o las recomendaciones para ellos? ¿Qué es lo que tienen que cuidar para que esto finalmente sea en un contexto conveniado, conforme a la ley, digamos así, pero que no me genere un perjuicio permanente? ¿Qué como trabajador puedo cuidar? Por ejemplo, lo que decías ahora de la temporalidad, no sé, esos factores, Kenia, ¿cuáles serían esas recomendaciones para el empleado? Ok. Bueno, en primer lugar, sí hago la aclaración porque a lo mejor aquí nos está escuchando mucha gente del Poder Judicial, ¿no? Y bueno, mis respetos, ¿no? O sea, yo siempre he creído en el Poder Judicial Federal. Desgraciadamente, últimamente, y ustedes son fiscalistas, ¿no? Lo saben más que yo, sí he visto ahí a lo mejor alguna injerencia, pero esperemos que eso no pase, ¿no? O sea, en realidad yo también comparto el criterio porque en un sexenio como este que se visiona tan complicado, pues sí buscaríamos una independencia de poderes que dé un contrapeso. Y respecto a la pregunta, justo hoy también recibí la llamada de un trabajador que me dijo, oye, Kenia, yo audito tiendas de conveniencia, me pagaban 2,000 pesos por cada tienda que auditaba y resulta ser que con el pretexto de la pandemia me dicen que ahora me van a pagar 1,000 pesos. Yo les dije, ok, ¿cuánto tiempo? No, ya nos vamos a quedar así. Entonces, también les digo, así como nos hemos encontrado buenos patrones que se han puesto la camiseta, que estén reactivando y pagando, también nos hemos encontrado con aquellos que sobre pretexto de la pandemia, pues híjole, hicieron unas modificaciones totalmente arbitrarias, ¿no? Y en ese sentido, para ti que nos estás escuchando, que eres trabajador, tendrás que revisar qué firmaste y qué temporalidad tenía. Obviamente, si tú me dices, Kenia, la realidad es que no me fijé, o incluso ni siquiera me dieron oportunidad de revisarlo, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tienes el derecho a pedir la copia del documento que firmaste, o por lo menos a que te lo expliquen. Y en ese sentido también hay que decirlo, que si se convirtió en indefinido, no hubo un cambio de condiciones, sustentado una reducción de jornada o una reducción de funciones, pues estaríamos hablando que ese cambio también es ilegal, ¿eh? Y también podríamos alegarlo ante tribunales, en este caso ante juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Entonces, ahí tendremos que cuidar qué se hizo para en base a eso saber si fue con apego a derecho o no. En el caso de los trabajadores, hay que reconocer muy en específico la labor que ha hecho los gobiernos estatales, muy en específico, para brindar una asesoría permanente a los trabajadores. Si ustedes quieren buscar asesoría certera, no caer en coyotaje, también hay que decirlo, yo les recomendaría buscar los teléfonos de las juntas de sus estados para efecto de que llamen, pidan
platiquen su caso, pidan incluso una cita, que incluso hay ya citas de manera remota o por correo electrónico, y en ese sentido puedan buscar asesoría con una instancia que es completamente independiente, que no tiene un interés económico y que sobre eso pueda asesorarles de manera correcta respecto a si el cambio fue correcto o no, si el despido fue injustificado o no, si la renuncia que te obtuvieron, por decirlo así, se apega a los lineamientos o no. Entonces, tratemos de buscar los números telefónicos tanto a nivel federal como local para buscar una asesoría cierta y sobre eso saber por qué camino seguir, ¿no? Oye, Kenia, y por ejemplo, ya vimos y nos empezaste platicando sobre que 5 meses sin tribunales, ¿no? Y los plazos suspendidos y todo este rollo. Y yo, trabajador, que ya me despidieron o que simplemente me redujeron el salario al mínimo o me dijeron, sigues trabajando y sin paga, o sea, ese tipo de cuestiones dramáticas, ¿no? El trabajador, 5 meses sin los tribunales, hoy que estamos en un proceso de transición entre juntas de conciliación y arbitraje a tribunales, ¿no? Y todo un proceso que sabemos que traen las juntas en estructura. Y con todo lo que traían de rezago, aquí, ¿qué es lo que tú le recomendarías a los trabajadores? Porque luego, de repente, en lo personal me ha pasado que les dijimos, es que te conviene más llegar a una negociación porque esto se va a resolver hasta, ¿no? X. ¿Qué recomendaciones pudiéramos tener para ellos? Porque la verdad es que ahorita se acercan pensando en una demanda y pensando que en un mes van a tener dinero de esa demanda, y creo que también es una parte importante que hoy la gente conozca en qué situación jurídica nos encontramos, ¿no? Sí, incluso qué bueno que manejas eso. Por eso yo hace un momento hablaba de que evitemos caer en el coyotaje. La realidad es que, hay que decirlo, muchos de los trabajadores son engañados, incluso por pseudo profesionales que se ponen alrededor de las juntas de conciliación, buscando quedarse con un asunto y vendiéndole al trabajador algo que no es. La realidad es que yo me dedico a esto y me conocen y he tenido la posibilidad de agarrar asuntos y de incrementar la cartera, pero ¿de qué sirve? O sea, ¿de qué sirve hacerle ganar algo al trabajador en 7 meses, un año, cuando quizás lo puede obtener hoy gracias a una cita conciliatoria? Entonces, mi recomendación es, agotemos la conciliación. El modelo actual, medio mal hecho, medio quizás viciado, pero el que viene, están enfocados en la conciliación y es algo de verdad muy importante, porque en las relaciones obrero-patrón lo más importante es conciliar y resolver de manera pronta. Lo que necesita el trabajador cuando se da una circunstancia como esta es dinero pronto para salir de los conflictos económicos del día a día. A lo mejor el dinero puede ser que le llegue 3 veces más en 5 años, pero quizás ya no va a cubrir las necesidades inmediatas. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es, por favor, que no les vendan estrellitas, busquen primero un acercamiento. Si el patrón no lo quiere tener cara a cara de manera inmediata, busquen una instancia como su Secretaría del Trabajo, que todas tienen, aún a pesar de la pandemia y aún que muchos tribunales siguen cerrados, ejemplo Ciudad de México, tienen instancias que te consiguen una cita conciliatoria donde ellos son los intermediarios, donde no te cobran y donde puedes obtener una asesoría cierta y de no agotarla, o una vez agotada, mejor dicho, y aún con esto sin obtener un resultado favorable, pues entonces pasar ahora sí a lo que sería una instancia de demanda, que hay que decirlo. Los juicios laborales son largos, pero hoy, después de este receso y de el cúmulo de demandas que están entrando, va a ser aún más. O sea, si alguien les está diciendo que su juicio se va a pagar de aquí a diciembre, perdón, pero eso no es cierto, ¿ok? Oye, Kenny. Hay que ser muy ciertos en eso. 2 cosas. Por ejemplo, ahorita que estás comentando de los coyotes. ¿Qué cosas, digamos, qué recomendaciones podrías hacerle a nuestros seguidores como para poder identificar un coyotazo, pues, o sea, en el tema laboral? O sea, ¿cuáles serían como las características? Que llega con una camisa amarilla. Exacto, desde cómo se con viste, barba de candado y preguntando eso.
Lo bueno es que yo no soy Resuelto. laboralista, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo así? Pues, oye, si ves esto y esto y esto, aguas porque puede ser un coyotazo. Y la segunda pregunta te la hago de una vez, es el trabajador que se ve, que ahorita que nos escucha y se da cuenta de que, oye, se me hace que sí se pasó de listo mi patrón, ¿qué tiempos tendría como para acudir a las instancias conciliatorias o a los tribunales para hacer su reclamo? Correcto. Ok. Bueno, respecto a la primera, ¿no? Los coyotes, aún a pesar de un trabajo arduo de las autoridades laborales, siguen existiendo y es relativamente fácil identificarlos porque cuando te vas acercando a los tribunales laborales, alrededor hay personas que te dicen, ¿tienes problemas laborales? ¿Cuál es tu conflicto? Yo te ayudo. Y esos que les llamamos coyotes, en realidad lo que hacen es llevarlos a despachos. Y esos despachos pagan una determinada cantidad a esa persona por llevarte a un posible cliente. Y no quiero demeritar el trabajo de nadie, de quien utilice ese marketing, por decirlo así, para llevarse de clientes, pero la realidad es que no es la gente más confiable. Si tú, trabajador, quieres buscar una asesoría profesional seria y no estás plenamente confiado en este caso en las instancias de la Secretaría del Trabajo, ¿qué hacer? Busca una recomendación. O sea, yo creo que no hay mejor abogado que el que llegue a que él dé una recomendación y también hay que decirlo, los abogados somos como los médicos, ¿no? O sea, si yo buscara un fiscalista, me iría con ustedes. Si yo buscara una seguróloga, pues me iría con Carlita, ¿no? O sea, en ese sentido también hay que buscar a quién podemos acudir en caso de. Entonces, oye, amigo, vecino, primo, tengo un conflicto laboral, quiero un abogado especialista en derecho laboral, ¿a quién me puede recomendar? Y alguien va a poder llegar y gracias a eso podremos tener confianza en la persona a la que le vamos a dejar nuestro asunto laboral. Ahí sí la recomendación creo que va para patrón y trabajador, porque también a veces los coyotes también agarran patrones y ahí es donde está la cosa más grave, diría yo, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, es muy interesante y déjenles platico la experiencia. La Ley Federal del Trabajo señala que cuando queremos reclamar una terminación laboral que consideramos injustificada, es decir, yo trabajador, contamos con, corrígeme Carla si dice 60 días o 2 meses. Dice 2 meses. 2 meses, ¿no? Entonces, los 2 meses son naturales, ojo. ¿Qué conflicto se ha dado y qué estoy viendo mucho ahora que reabrieron tribunales en Jalisco? Es que muchos dijeron, se suspendieron plazos. Entonces, a mí me corrieron el 20 de marzo, la Junta volvió a reabrir el 26 de julio, entonces ahí inician a contar mis 60 días. No. O mis 2 meses, como le quieran llamar. Fíjate que no. La realidad es que ese día que reabría, vencía tu término. Entonces, me estoy encontrando ahorita con muchísimos trabajadores que me están citando, que me están pidiendo un arreglo y que cuando les digo, oye, ¿cuándo se terminó tu relación laboral? El 1 de abril. ¿Ya presentaste tu demanda? No, todavía no. Ojo, ¿no? O sea, ahí hay que tener cuidado con los términos, ¿no? Si la realidad es que te despidieron durante la pandemia, pasaron 2 meses antes de la reapertura del tribunal de tu ciudad, de tu estado, pues perdón, pero ya estás en una situación riesgosa de prescripción, es decir, de pérdida de un derecho por el simple transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y si todavía está corriendo, pues no vayas al último día, ¿no? Preparémoslo antes, busquemos asesoría para que presentes tu escrito y no muera tu derecho, porque si muere, pues la realidad es que si el patrón es duro para pagar, pues con un riesgo jurídico mínimo, pues menos va a querer pagar, ¿no? Oye, Fíjate que yo sabía que este tema iba a ser porque está entre técnico y no íbamos a estar ahí discutiendo, pero lo más importante es el tener conocimientos muy importantes para la gente que nos escucha, ¿no? Sobre todo algo productivo, algo válido. Yo tendré 2 preguntas aquí. Una cosa es que me despidan y otra cosa es que no estoy de acuerdo con la reducción salarial. O sea, tal vez a mí no me van a despedir, si me dicen, te voy a pagar 20 pesos, oye, pero no me estás corriendo, no. Ahí, por ejemplo, ¿qué pasaría? Si yo no estoy de acuerdo con esa reducción, ¿qué tengo que hacer? Sería como un tema de trabajador, o sea, negociar, sí, pero ya si no me quieren hacer caso, ¿qué pasaría? Y un tema que puede ser sumamente complicado, pero creo que es importante que también lo sepan.
¿cuánto es prudente que un abogado laboralista me cobre por apoyarme en este tema laboral? La verdad, digo, Sí, porque no sabemos, sí, o sea, sí. es importante saber Bueno, que estamos aquí, en un parámetro más o menos correcto, ¿no? aquí hay que aclarar algo, que Juan Carlos está casado con una laboralista y creo que te Ajá. cobra muy caro, ¿no? Por eso quiero saber cuánto gana. Pues, quiero saber, o sea. Puedes saber que mucho. Va a Te empezar va a a hacer pasar cuentas. como, La laboralista. oye, El tocayo, juicio de fulano, el juicio de sutano, le va a Es que decir, a ver estoy qué haciendo onda. cálculos, ¿no? Ajá. Eso no me platica Majo. No, oye, lo te digo va sobre a todo, ¿sabes pasar qué? como Porque a mí con el programa de las niñas, ¿no? Que le lanzo yo la pregunta de los pretendientes, de los novios a mi hija, ¿y qué me contestó? Paso, ¿no? Paso, ajá. lo digo sobre todo para que no se dejen engañar en cuanto a porcentajes y demás, como parte del coyotaje, ¿no? En ocasiones. Sí, Y claro. como saber un parámetro razonable, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta de Juan Carlos, aquí hay que aclarar que Juan Carlos vive con una abogada laboralista. Cobra muy caro. No, no sé. Respecto a los honorarios, algo razonable oscila entre el 25 y 35% de lo que el trabajador recupere. Ojo, trabajador. La mayoría de los abogados laboralistas cobran por resultados, o sea, hasta que obtengan algo, de lo que obtienen se cobra ese porcentaje. Eso también hay que tomarlo en cuenta porque a veces pasa que te van pidiendo dinero en el internet y eso no, ¿ok? Respecto a ti, patrón, ¿cómo te deben de cobrar? Deberá tasarse en base al salario real del trabajador o si no es el real, el comprobable. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que me dicen, Kenia me demandó con 20,000, pero la realidad es que ganaba 5. Sí, pero ¿qué tenías para probarlo? No, nada. Oye, y es que la verdad es que un día le di una carta de recomendación con ese salario que me está demandando. Obviamente para mí como abogado mi complejidad va a estar sobre ese salario y por lo regular se tasa sobre 3 meses de salario pagadero en 3 exhibiciones. La primera al contestar la demanda, la segunda en desahogo de pruebas y la tercera con laudo ejecutoriado, así se llama cuando ya tenemos un laudo firme, ¿no? Ese podríamos decir que es un parámetro de honorarios decente. Parámetro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Ciudad de México me han dicho que llegan a cobrar hasta un 50%. Entonces, ahí hay que considerarlo. ¿Por qué tan alto? Porque me dicen que las dádivas son muy altas en Ciudad de México, ¿no? Ahí hay algo. Respecto a mí, me redujeron el salario, Kenia, y no me fijaron temporalidad. O me dijeron de palabra que era de un mes y ahora resulta que me salen que va a ser todo el año y quién sabe y se prorrogue más, ¿no? ¿Qué hacer? No quiero renunciar, o sea, no me quiero ir de esta chamba, porque la opción 1 es, a partir de que se da la reducción, tienes 30 días para demandar a tu patrón como si fuera un despido, y ya lo mencionábamos, es una indemnización muy alta. Pero oye, Kenia, no me quiero ir, la realidad es que me gusta mi trabajo, estoy bien y demás, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues podrás demandar por los salarios, el complemento de los salarios, ¿no? Y en ese sentido es una prestación de tracto sucesivo y nada más tendrás que cuidar que no cruce de un año, porque si cruza de un año, solo puedes demandar lo generado durante un año de anterioridad, ¿no? Entonces es algo que puedes hacer. Hay que considerar que también si demandas las diferencias salariales, pues a lo mejor puedes generar ahí un conflicto con el patrón. Entonces, vuelvo al tema de que si puedes hacer las cosas en tema de conciliación, hay que hacerlo, pero si no, pues habrá que agotar la instancia ante la autoridad competente, que puede ser una junta local o federal. Ahora, yo también, otra pregunta que me parece también que pueden tener nuestros compañeros, los que nos escuchan, la gente que está con nosotros. No quiero entrar en temas, insisto, técnicos, porque sé que es todo un área, pues es un tema muy específico y no es la intención de la plática. Pero sí creo que es importante que por lo menos tengan nociones de qué pasa si los quieren finiquitar sin justificación. ¿Qué tienen de derecho así rápido? Porque luego los agarran y fírmale aquí y no sé, no digo que me cuantifiques cuánto, sino que ellos tengan una noción clara de qué es lo que merecen. Mira, ya somos tasa de 4, de 5. ¿Cómo ves? Cuando los finiquitan ponen esta cara de tristeza, ¿no? Y es completamente entendible. No, mira, ¿qué hay que saber en el momento en que se está dando el conflicto o la baja? Tenemos derecho a un finiquito que tenemos ganado, llueve, trueno, relampaguee, que incluye lo que te adeuden de salarios, de vacaciones, de los días de vacaciones, de tu prima vacacional y de tu aguinaldo. Ojo, las prestaciones de ley
son 15 días de aguinaldo por año, 25% de prima vacacional, 6 días de vacaciones por tu primer año, 8 por el segundo, 10 por el tercero, 12 por el cuarto y ya no vuelve a subir, sino hasta que transcurran 5 años. Ahí hay una tabla, ¿no? Entonces, algo que debes de saber es que aunque te vayas, porque también me ha pasado que renuncio y que el patrón les dice, no te toca nada, es tu finiquito. O sea, eso ya es tuyo, ya lo devengaste, ¿ok? ¿Y cuál es el otro punto a considerar si me están despidiendo? Si me están despidiendo, tengo derecho a 3 meses de sueldo y a una prima de antigüedad que asciende a 12 días por cada año laborado. La prima de antigüedad se paga en caso de despido, así tenga 6 meses trabajando. O sea, se paga la parte proporcional. Si estoy renunciando, también hay que sumarle, si renuncio, se me paga siempre y cuando tenga más de 15 años. ¿Ok? Entonces, es un punto que hay que saber. Hay que decirlo que los 3 meses son muy debatidos en la práctica y que el patrón dice, oye, pues es que no quiero llegar a un tribunal, no me han condenado, te ofrezco 1.5 meses, 2 meses. Eso ya es un punto a considerar, ¿no? Dependiendo de la antigüedad, ahí oscila. Si tengo menos de un año, por lo regular se habla de un mes, entre 1 año y 2,5 meses, un poco más, 2 meses. Pero la realidad es que siendo 100% legales, éticos, te corresponden 3 meses de sueldo y tus partes proporcionales. Y la prima de antigüedad en caso de despido o de renuncia si tienes más de 15 años. Hay una prestación que sí quiero hablarla, aunque sea de manera muy rápida, que es 20 días por año. Y ahí es donde a veces nos obstaculiza mucho la negociación porque muchos contadores, muy en específico, señalan esta indemnización, la cual sí se tendría que pagar en una liquidación, pero hay ahí un tema procesal donde los 20 días por año se activarán hasta que demandes la reinstalación en juicio. Entonces, en términos coloquiales, no se paga, 3 meses y tus partes proporcionales es lo que te corresponde por un despido en el que tú no tuviste la culpa, trabajador. Pero, ¿qué puede pasar? Y yo con esto, la pregunta es, porque muchas veces pasa que es, siéntate, firma y aquí está, ¿no? Es valioso, mejor que se valore antes con alguien que les dé un cálculo correcto. ¿Y qué pasa si te dicen, si no me firmas, pues te vas? Sí, pues la verdad es que sí es una recomendación, antes de firmar, tener la certeza de que lo que estás firmando es lo correcto. Entonces, sí es mi recomendación. Y respecto a la típica frase del patrón de, oye, pues no me firmas, pues no te voy a pagar nada y entonces te vas a ir. Bueno, pues la verdad es que por lo regular lo dicen o lo decimos por presionar, porque obviamente lo que nos interesa es cerrar la baja en ese momento, ¿no? Pero pues, lo normal es que si tú le llamas al patrón al día siguiente, a los 2 días, y ya te cercioraste que eran las cantidades correctas, te las va a pagar. O sea, no creo que se vaya a aventar un problema de gratis cuando tenía la disposición de pagarte, ¿no? Y en el peor de los escenarios de que no te lo quiera pagar, pues entonces estaremos hablando que lo podrás reclamar ante una instancia y es un dinero que es tuyo. Por lo menos el finiquito es tuyo, ¿no? Kenia, en resumen, me gustaría que nos platicaras un poquito ya para perfilándonos a cerrar el programa del día de hoy, en cuanto, muy general, en cuanto al tema de seguridad social. Es decir, ¿qué pasa si a una persona la despiden, por ejemplo, por la razón que sea? ¿Qué pasa con el seguro social? Vamos a pensar, estaba dado de alta en el IMSS. ¿Tiene derecho a seguir cubierto un tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo funciona esa parte? Híjole, pues ahí le voy a pedir a Carla que me ayude. No, En la realidad. realidad es que aquí pasa mucho también que los trabajadores son despedidos y después me hablan y me dicen, oye, no me han dado de baja del seguro social. ¿Por qué? La realidad es que es una estrategia, ¿no? Entonces ahí les va un tip. Normalmente se hace la baja, se negocia, se avisa y no se firma. Al final el trabajador dice, no me interesa lo que me estás dando o quiero asesorar. Entonces, el consejo normalmente es no lo des de baja de manera inmediata en el Seguro Social. ¿Por qué? Porque si lo das de baja de manera inmediata se va a presumir el despido. Entonces, muchas veces dejamos ahí al trabajador en el Seguro Social un promedio de 10 a 15 días naturales posteriores al despido, ¿ok? Pero vámonos a la pregunta exacta que me haces. Oye, Kenia, ya me dieron de baja. Y no me dieron de baja solo laboralmente, sino que también del Seguro Social. ¿Qué pasa?
tengo derecho a seguir teniendo asistencia médica, sobre todo en tiempos de pandemia. Y ahí, corrígeme, Carla, pero tengo entendido que hay son 60 días. No, son 8 semanas. 8 semanas, un promedio de 2 meses, donde el Seguro Social te seguirá dando las prestaciones de la atención médica, quirúrgica, rehabilitación, etcétera, ¿no? Nada más voy a ir, nada más puntualizar, porque son 8 semanas siempre y cuando el trabajador haya tenido 8 semanas inmediatas anteriores cotizadas. Si no las tuvo, tampoco tiene derecho. Entonces, si es una condicionante, pues, tuviste que haber tenido 8 semanas cotizadas continuas, inmediatas, te dan de baja y vas a tener derecho 8 semanas posteriores. Pero si no las cumpliste porque apenas tenías un mes de trabajo, por ejemplo, y te despiden, no tienes derecho a ninguna atención, ¿no? O sea, entonces, ese también es un tema muy exceptuando delicado. que fíjate que ahí quiero profundizar en algo porque me ha pasado mucho en esta pandemia, excepto embarazadas. ¿Por qué? Porque, bueno, no excepto embarazadas. Hay un acuerdo del Consejo Técnico que habla que esa conservación de derechos de las 8 semanas se extiende todo el embarazo. Aunque, por ejemplo, una chava que acabas de despedir hoy, que ya tenía sus 8 semanas, pero hoy la despides y se enteró ayer que estaba embarazada. Como el embarazo fue durante la conservación de derechos, hay un acuerdo del Consejo Técnico que extiende su protección hasta que nazca el hijo. Es la única excepción en donde se extienden las 8 semanas. Y lo comento porque de verdad muchísimas personas en esta situación quedaron sin trabajo y su preocupación es, oye, yo me pensaba liberar en el Seguro Social, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? No pasa nada. Nada más que sí, en ocasiones el propio Seguro Social no se los dice, ¿no? Entonces, que sepan que sí tienen derecho a tener la atención médica. Y también si en el caso de que sea la asegurada, por si el trabajador soy yo, me despiden y mi esposa es la que está embarazada, ¿también la cubre? Solamente perdón, sí, no, también está extendido a beneficiarias. Igual si quieren en la casilla de este programa, les dejamos el link del acuerdo del Consejo Técnico para quien lo necesite. Creo que lo personal te agradezco mucho, Kenia, porque el programa, pues, evidentemente, nosotros que somos abogados podemos platicar mucho, pero el tema es que sepan dónde están los riesgos. Y siempre estos temas tienen que tener asesoría, siempre. Pero me parece que lo importante es que sepan por dónde empezar. O sea, eso es lo interesante. Y eso me gustó mucho porque creo que el programa fue llevándolo así. Llegamos a un punto técnico porque pues, nos encanta llegar al punto técnico, pero la realidad es que también es importante que los patrones que no tienen esa oportunidad del apoyo o la asesoría directa, sepan dónde hay riesgos y sepan qué sí se puede y qué no se puede. Y ustedes los trabajadores también que sepan cuáles son tus derechos, cuál es tu tiempo de ejercerlos y que siempre es importante la asesoría técnica, ¿no? ¿Kenia? Sí, así es. Uno de los principales problemas a los que nos... Espérame, porque se está viciando. A ver, ¿ahora sí habla? Sí, así es. ¿Me dan un segundo? No, es que contigo... ¿Vuelve a hablar, Kenia? Bueno. Está ya. Ahora sí. Discúlpame, Kenia, discúlpame. Listo. Sí, efectivamente, porque la realidad es que algo a lo que nos enfrentamos muchísimo es que la gente llega y tiene problemas porque la realidad es que no buscó una asesoría previa. Y muchas veces se hacen conflictos más grandes por no atacarlos en el momento. Entonces, no tengamos miedo. O sea, patrones de, pues es que lo despedí, no tengo dinero, mejor que me lleguen un año. Busquemos la manera de hacerlo ahorita. Tú, trabajador, también sé que estás viviendo momentos complicados. Entonces, también si tus derechos fueron pisoteados, no pienses en, no, es que el patrón tiene dinero, es que no puedo hacer nada. Realmente hay que buscar asesoría y qué bueno que este tipo de programas se puedan hacer para sobre todo informar y retroalimentar y tratar, insisto, de no ser técnicos y de llegar a todas aquellas personas que en realidad requieren una asesoría para mejorar su situación económica y también incluso personal, ¿no? También se vale, por supuesto. Claro. Kenia, yo te quiero agradecer muchísimo que nos hayas acompañado y rescato varias de las cosas que comentas, por ejemplo, el tema de conciliación, ¿no? El tema de conciliación tenemos que ser abiertos en que es un mecanismo rápido para una solución de problema que a veces se enterca ya sea el patrón o el trabajador, ¿no? Cualquiera de los dos, en hasta donde tope, pero
la verdad es de que te puede llevar años y si no tienes todos los elementos, en el caso del patrón, te va a llevar a que nada más hiciste una bola de nieve y en el caso del trabajador, como bien dijiste, ¿no? En tus comentarios, pues la necesidad de comer es hoy, ¿no? No en 5 años, entonces que sí lo consideren como un mecanismo idóneo y sobre todo la parte de encontrar a las personas como tú. Yo les quiero decir a todos los que nos están escuchando, de verdad, Kenia es súper objetiva, ¿no? Porque justamente encuentras en el mercado gente que abusa también como abogado del desconocimiento de los trabajadores y algo que les puedo yo decir y se los garantizo es que Kenia no tiene eso y entonces ahí tienen una muy buena opción. Te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias. Y sabes que no lo estoy diciendo nada más porque seamos amigas, porque te conozco desde hace muchos años, ¿no? Y sabemos tu trabajo, pero que igual, ¿no? Como bien dijo, busquen a quien más confianza le tengan, pero busquen a asesoría. Es muy común que los casos se vayan larguísimos por el desconocimiento, pero el desconocimiento mezclado con la terquedad. Porque sí nos ha pasado en donde el trabajador está aferrado a que, no, a mi compadre le dieron 50,000, yo también quiero 50,000, ajá, pero no tienes las mismas condiciones, entonces sí creo que tenemos que cuidar muchísimo el que te corresponde a ti y que no te compares con nadie, ni de tu trabajo, ni de tu familia, ni de mucho menos, y quién mejor que un asesor que lo pueda hacer, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, Kenia. No, gracias a ustedes tres por la invitación. Lo decía al principio y lo reitero. Podríamos quedarnos aquí platicando horas porque nos conocemos y nos estimamos más allá de lo profesional, sino en lo personal. Entonces, para mí es un gusto haber estado hoy aquí. Espero que hayan llegado a este momento y que estemos terminando todos juntos. Y bueno, pues solo me resta agradecerles y decirles hasta pronto. Muchas gracias, Kenia. La verdad es que ha sido un programa muy, muy padre, que espero que, como ha sido la política de Tasa de Tres, que genere información útil relacionado pues con todo esto que nos ha traído bueno y no tan bueno la pandemia. Y también agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Tasa de Tres, también por el canal por la página, perdón, de Facebook de Tasa de Tres, y solicitarles que nos sigan nutriendo con sus comentarios, diciéndonos qué les pareció el programa, también sugiriéndonos temas que pudiéramos abordar y que sean de su interés. Y como lo hemos dicho antes, si alguno de ustedes, queridos amigos, quisiera participar con nosotros en Tasa de Tres, pues háganoslo saber y con mucho gusto los contactamos para ponernos de acuerdo y agendar un programa con ustedes que sería seguramente también muy nutritivo. Y me despido, si me lo permiten, mandándole un saludo, que me lo han solicitado mucho, a Estados Unidos que nos siguen, por allá por California, mi cuñada Susana. Susi, te mandamos un saludo todos y por favor síguenos apoyando, síguenos viendo y sobre todo compartiendo con toda la familia por allá. Gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye bye.